me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Muy buenos días, fuerte y gran abrazo para todos. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar allí presentes, siempre consecuentes con nuestro ministerio a través de las redes. Agradecidos estamos de nuestro Padre por cada una de las bendiciones que ya han sido manifiestas en la vida nuestra y sé que también en la vida de todos ustedes. Así que damos gracias a Dios, gracias a todos ustedes y un fuerte y gran abrazo. Quiero notificarles hoy que también en Telegram hemos subido algunos mensajes de los últimos que hemos estado enseñando y predicando en audio, porque sabemos que de repente el video es un poco pesado y para que usted pueda disfrutar el audio también pusimos un canal de Telegram para que usted pueda allí. Esto pues agradecidos al ingeniero Alfredo Caguao, a su esposa, a sus hijos, porque ellos siempre están pendientes en esa colaboración que hacen y le prestan al ministerio incondicionalmente. Así que un fuerte abrazo, Alfredo, por esa iniciativa tuya, y allí estamos, extendiéndonos a través de las redes sociales. Saludos para todos y que la bendición de nuestro Padre sea quien unja el mensaje del día de hoy para que todos y cada uno de nosotros podamos ser edificados, tal vez exhortados, consolados, pero la finalidad es que seamos edificados. Bendecidos todos, bienvenidos a este tema de hoy, dignidad ministerial. Dignidad ministerial. Así vamos a llamar el tema de hoy. Bien, vamos a hacer una pequeña introducción y luego continuamos le daremos inicio al tema propiamente dicho. Fíjense, día tras día, comenzamos exactamente 20 para las 12 aproximadamente. Día tras día vemos avances técnicos, científicos que, como dije antes, van avanzando de una manera vertiginosa. Los avances técnicos y científicos están avanzando de una manera vertiginosa. Pero en contraste, por así decirlo, en paralelo,
nos estamos retrotrayendo en cuanto a la ética, a la moral y a la parte espiritual. Pareciera que estos temas o estos conceptos están obsoletos para un buen porcentaje de la humanidad. Pareciera que son obsoletos hablar de ética, hablar de moral, hablar de espiritualidad, hablar de estos puntos que eran muy estrictos hace muchos años atrás y que hoy pues pareciera que la humanidad los ha echado a un lado porque parece que son, aparte de ambiguos, son obsoletos, como lo dije antes. Sin embargo, por así decirlo, esta parte moral, ética y espiritual, si la mantuviéramos, voy a poner un ejemplo rapidito. Leí en estos días un tips que dijeron que las Biblias están prohibidas, la lectura de las Biblias están prohibidas en los colegios. De hecho, en los Estados Unidos, que se leía la Biblia antes de el himno nacional en un colegio, antes de abrir sesión en el Congreso de los Estados Unidos y en cualquier actividad que se fuese a realizar, antes del himno nacional se leía la Biblia. Pero eso se fue quitando, se fue alejando y ahora pues la Biblia quedó en el pasado. En un tribunal se le ponía, estoy hablando de los Estados Unidos, la gente ponía las manos sobre la Biblia y le decían, ¿jura usted decir la verdad y nada más que la verdad? Eso se perdió también. Fíjate, en los colegios prohíben que se lea la Biblia, pero en las cárceles no. Es una cosa como contradictoria. ¿Usted sabe cuántas personas no estarían en las cárceles hoy si se les hubiese permitido leer la Biblia ayer? Le voy a dejar eso hasta ahí. Ahora bien, como dije antes, estos conceptos de moral, de ética y espiritual parecen obsoletos para un buen porcentaje de la humanidad. Pero, y lo que me parece a mí triste es que también en la iglesia, o la iglesia en sentido universal, ha caído también en este modernismo. Ojo, fíjate que no estoy diciendo en lo moderno, estoy hablando del modernismo, que también como que les da pena hablar de ética y de moral, y lastimosamente la dignidad, la integridad brilla por su ausencia en muchos de estos conceptos como tal. Me viene a la memoria lo que dijo Isaías en el capítulo 1, versículo 9. Hoy voy a ahondar en algunos textos bíblicos, voy a aprovechar el tiempo. En Isaías 1:9, él escribió lo siguiente: si el Señor no nos hubiese dejado un resto pequeño, fíjate la expresión, si el Señor no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Y si usted lee el capítulo 18 de Génesis, usted se va a dar cuenta qué pasó con Sodoma y con Gomorra. Además, es un hecho histórico. Todo el mundo sabe lo que sucedió con Sodoma y Gomorra. Pero si el Señor no nos hubiese dejado un resto pequeño, significa entonces que hay un remanente, hay un resto pequeño, muy pequeño. Hay un resto pequeño que se ha mantenido y que ha guardado esa ética, esa moral y esa dignidad. Bien, quiero dejar claro que yo no estoy en ningún momento en contra de la modernidad. Yo no estoy en contra de los adelantos científicos y tecnológicos. ¿Cómo puedo yo estar en contra de algo que está establecido en las Escrituras? Establecido en las Escrituras en el libro de Daniel. El libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. El Señor le dice a Daniel: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es algo que Dios estableció en las Escrituras. ¿Cómo yo puedo estar en contra de algo que ya Dios estableció?
¿Ok? Pero nosotros debemos aprovechar esta tecnología. ¿Para qué? Para hacer lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Que la palabra corra y sea glorificada. Entonces yo no puedo estar nunca en contra de la modernidad, yo no puedo estar en contra de los adelantos científicos. Lo que sí estoy en contra es que estos adelantos científicos jamás deben, escucha la palabra, jamás deben opacar y menoscabar lo que Dios ha establecido en su palabra para este tiempo y para lo que Dios quiere manifestar. Por lo contrario, ese adelanto técnico y científico debe ser usado por nosotros los ministros para que esa palabra, como dije antes, corra y sea glorificada. Y que al mismo tiempo nosotros, por ejemplo voy a hablar de nuestro ministerio, nos abocamos a mantener y a mantenernos dentro de lo que es la dignidad ministerial, indistintamente de los adelantos científicos. Los adelantos científicos pueden ir y nosotros aprovecharlos, pero no vamos a dejar que esos adelantos científicos opaquen. Por lo contrario, repito, los adelantos técnicos científicos deben ser nuestros aliados, pero no para opacar lo que Dios quiere manifestar, sino más bien para facilitarlo. De eso se trata, porque eso lo estableció Dios en su palabra. Repito, Daniel capítulo 12, versículo 4, para los que quieran leerlo luego. Entonces, el tema de hoy, mis amados, es dignidad ministerial. Y antes de entrar en el tema, a profundizarlo, quiero decirle algo más. Hoy día hay cientos de ministerios, repito, hay cientos de ministerios, muchísimos ministerios, que están siendo usados de distintas formas y maneras. De distintas formas y maneras. Sin embargo, oído con lo que voy a decir, los ministerios que en este tiempo serán usados conforme al propósito eterno de Dios. Note la expresión. Conforme al propósito eterno de Dios. ¿Ves? No conforme a la visión que alguien obtuvo a las 3 de la madrugada. Es conforme al propósito eterno de Dios. Óigase bien esa expresión, se la voy a repetir. Propósito eterno de Dios. Entonces los ministerios que en este tiempo serán usados conforme al propósito eterno de Dios son aquellos que le permitan, esta es una condición sine qua non, que le permitan al Espíritu Santo cumplir con la misión que Él tiene, que entre otras cosas tiene muchísimas, pero 4 fundamentales. Número 1 es enseñar todas las cosas, que el Espíritu Santo les pueda enseñar a estos ministerios todas las cosas. El Espíritu Santo. Oído con eso, el Espíritu Santo, que les pueda enseñar todas las cosas, porque Él es el maestro por excelencia. Número 2, les recuerde lo que la palabra ha dicho, que les recuerde lo que la palabra ha dicho. Yo oigo cientos de mensajes, no es que oigo cientos de mensajes, pero yo he oído a cientos de predicadores hablar diciendo que es el Espíritu Santo que les ha dicho, y cuando yo contacto lo que ellos están diciendo por lo que dice la Escritura, me doy cuenta que no es el Espíritu Santo, sino que son ellos, que se les ocurrió. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre te va a recordar lo que la palabra ha dicho. Jesús dijo, el Espíritu, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, que es lo tercero, y no hablará por su propia cuenta. Fíjate que el Espíritu Santo no tiene permiso para hablar por su propia cuenta. Y entonces hay algunos predicadores que hablan por su propia cuenta. Y algunos profetas también. Y algunos apóstoles también.
Pero el mismo Jesús dijo que el Espíritu Santo, fíjate la palabra, el Espíritu Santo no hablaría por su propia cuenta, sino que tomará de lo mío y se los hará saber. Entonces, estos cuatro puntos básicos que hace el Espíritu Santo, o que es la misión del Espíritu Santo, que es enseñar todas las cosas. Número 2, recordarles lo que dice la palabra. Y número 3, guiarles a toda verdad. Y como 4, fíjate, no pierdas de vista esto, les haga saber las cosas que habrán de venir. Algo profético. Las cosas que habrán de venir. Pero las cosas que habrán de venir conforme a lo que está establecido en su palabra y no en lo que las personas dicen que Dios les dijo a las 2, 4 de la mañana. Porque a mí cualquier persona que me llame, que me diga con respeto, Dios me dijo que le dijera, y lo que me está diciendo no está cónsono con lo que dice la palabra, yo indudablemente lo pongo a un lado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a manifestar las cosas, a enseñarme todas las cosas y a recordarme lo que la palabra de Dios dice, no lo que diga otra persona. Yo quiero dejar eso claro. Ese es el requisito sine qua non, entonces, para que un ministerio o un ministro para individualizar sea usado en este tiempo conforme al propósito eterno de Dios. Señores, palabra de Dios. Alguien podrá decir, bueno, pero es que él no se equivoca. Él no. Señores, mientras usted esté andando en principios, mientras usted, su guía de vida sea las Escrituras y usted tenga dignidad al estudiarla, sus errores serán muy pocos. Bien, dicho todo esto entonces, como introducción, vamos a desglosar, le voy a hablar de 5 puntos cortos y rapidito, de lo que considero como una gran prioridad que debe capitalizar, oído la palabra, debe capitalizar todo ministerio o todo ministro que en este tiempo será usado conforme al propósito eterno de Dios. Voy a estar repitiendo esta palabra siempre. ¿Por qué? Porque si es conforme a mi propósito, conforme al propósito que me vino a la mente, yo puedo hacer cualquier cosa. Pero conforme al propósito eterno de Dios, no puedo hacer cualquier cosa, sino lo que Dios en su palabra ha establecido. Muy bien. Número 1. Debe capitalizar, escucha esto, el valor para ser distinto en este tiempo. El valor para ser distinto. No distinto en su forma de vestir, no distinto en su forma de hablar, no distinto porque tenga la chequera abultada. No. No se trata de esa distinción. Se trata de ser distinto. ¿Distinto a qué, pastor? Distinto a las corrientes políticas, sociológicas, tradicionales, costumbristas, culturales, eclesiásticas, corrientes teológicas. Ser distinto a las mismas corrientes científicas que con sus conceptos o definiciones vayan en contra de lo que Dios ha establecido. Voy a repetir esto para que no se malinterprete. ¿Distinto a qué? Distinto a todas estas corrientes políticas, eclesiásticas, religiosas, teológicas, sociales, económicas, culturales, y pare usted de contar. Pero que en sus conceptos o definiciones vayan contrarios a lo que Dios ha establecido. Porque si no van contrarios, si no consonos, yo no tengo por qué mostrar distinción. Pero si voy a mostrar distinción,
Voy a tener el valor de ser distinto a estas corrientes que vayan contrario a lo que Dios ha establecido. Te voy a poner ejemplos para que esto se entienda. Te voy a dar varios ejemplos y ahí me voy a detener un poco porque los demás puntos son más cortos. Fíjate, en el capítulo 13 y 14 del libro de Números, anota textos bíblicos. En los capítulos 13 y 14 del libro de Números, encontramos varias cosas bien interesantes. En primer lugar, vemos que ahí está la misión de los 12 espías, así lo expresa la Reina Valera, la misión de los 12 espías. ¿En qué consistió eso? Dios le dijo a Moisés que escogiera a 12 príncipes, no eran cualquiera, a 12 príncipes para que vayan a inspeccionar la tierra prometida. Una tierra que Dios le prometió que en esa tierra fluía leche y miel, que era lo mejor, se la prometió a Abraham. Pasó de generación en generación hasta llegar al pueblo de Israel, juntamente con Moisés. Y Moisés, pues obediente a Dios, escoge a 12 príncipes, los envía. Pasados 40 días, ellos regresan con un informe, con un reporte. 10 de ellos, escucha bien lo que voy a decir, 10 de ellos dieron un informe que para muchos era negativo, pero no es que era negativo, era cierto. Voy a defender a los 10 príncipes. Lo que ellos dijeron era cierto, no era mentira. Habían gigantes, hombres de gran estatura en esa tierra. Los frutos eran enormes. Era una tierra donde habían un gran ejército. Eso era cierto. El caso es que ellos se dejaron impresionar por la altura de los hombres que habitaban en esa tierra que Dios les había prometido. Ellos se dejaron impresionar, se dejaron, tuvieron miedo, y ese miedo que fue infundido en ellos, se lo transfirieron al pueblo, más o menos, unas personas de más o menos 3 millones de personas. Se lo transfirieron. Al transferirle ese miedo, el pueblo se levantó contra Moisés, y que no querían entrar a la tierra, que porque Dios le había dado una tierra donde habían estos gigantes. Josué y Caleb fueron distintos. Ellos no negaron la situación. Ellos no dijeron lo que los príncipes están diciendo es mentira. En ninguna parte aparece eso. Ellos no dijeron que era mentira. Ellos lo que dijeron es: con nosotros está el Señor y nosotros podremos más que con ellos. Ellos no pueden contra nosotros, por muy grandotes que sean, por mucho ejército que tengan, no podrán contra nosotros, porque con nosotros está Dios y fue Dios quien nos entregó esa tierra. ¿Viste? El reporte de ellos no fue distinto, pero la posición de ellos fue distinta. ¿Ves? Entonces, esta corriente, hubo una corriente teológica traída por 10 que influenció sobre un pueblo de 3 millones de personas. Pero hubo 2 que dijeron: lo que ellos están diciendo es cierto, pero nosotros podemos más que ellos. Es como el problema de ellos fue un problema de autoimagen. Ellos no se vieron como Dios les dijo que eran. Ellos se vieron como las circunstancias le dijeron que eran. Es como hoy día. Hoy día hay problemas económicos, problemas de producción, problemas sociales, económicos, políticos. Y si nosotros nos concentramos en esos problemas, en esas situaciones, dejamos de ver la grandeza de Dios, y sobre nosotros estará la grandeza del problema, la grandeza de la situación. Entonces le daremos más crédito y más potencialidad al problema que al que resuelve los problemas por medio de nosotros. Mira bien lo que hagamos, mira bien lo que hacemos. De eso se trata la dignidad ministerial. Tener el valor, en primer lugar, de ser distinto. ¿Distinto a qué? ¿Distinto a mi manera de vestir? ¿Distinto a mi manera de hablar? ¿Distinto a mi manera de rezar? No. Distinto
en cuanto a la visión de las distintas situaciones que puedan presentarse en nuestras vidas. Como dije antes, el problema de la autoimagen en estos 12 príncipes fue transferida y influyó sobre un pueblo de más de 3 millones de personas. Y lastimosamente, este pueblo, esta autoimagen negativa que tuvieron, de no creerle a Dios, no creerle a Dios como Dios te ve, sino creerle como te ve el mundo, como te ves tú mismo. Esto los hizo dar vueltas y vueltas y vueltas durante 40 años en el desierto, hasta que todos fallecieron. Los únicos que no fallecieron fue Josué y Caleb. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque tuvieron el valor de ser distintos. Está cogiendo forma, ¿verdad? El asunto. Cuando tenemos el valor de ser distintos, prevalecemos sobre la situación y la situación no prevalecerá nunca contra nosotros. Otro ejemplo que para no alargarte, podría sacarle muchísimo más a esto, pero solamente les recomiendo a ustedes leer, porque tienen que leer, el capítulo 13 y el 14 de Números. Fíjate, en Jueces capítulo 6, versículo 13 al 14, ahí hay una historia muy conocida. Pero fíjate esto, allá había un hombre llamado Gedeón, un joven llamado Gedeón, que estaba sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Él estaba escondido como todo el pueblo. Pero el ángel del Señor se le presentó a este Gedeón y le dijo, varón esforzado y valiente. Ahora yo quiero que tú me digas, ¿qué de valiente tenía este hombre y qué esfuerzo estaba haciendo? Si él estaba haciendo todo lo que hacían todos los demás. Él estaba protegiendo el grano. Estaba haciendo todo lo que hacía el pueblo. Pero Dios lo calificó como un varón esforzado y valiente. Y esa palabra lo hizo distinto a lo largo y ancho de la historia de Gedeón, que usted puede leerla desde el capítulo 6 al capítulo 8 del libro de Jueces. El problema es que tiene que leer. Ayer hablaba con una persona y le decía, ¿tú sabes cuál es el problema de la iglesia? Que no lee. Y si lee, no estudia. Y si estudia, no medita. Y si medita, no reflexiona en lo que estudió, en lo que meditó, en lo que leyó. Y si reflexiona, estudia y todo lo que sea, el problema más grave es que no practica. Y como siempre lo digo, en las iglesias hay más incrédulos que creyentes. Con todo respeto le digo esto. Bien, entonces ahí vemos a un hombre distinto, porque Dios lo calificó como un hombre distinto. Tuvo el valor de ser distinto. Cuando Dios lo bautiza como un hombre esforzado y valiente, lo califica para que no se me vayan a ir, lo bautizó. Entonces, el hombre tomó en serio que él era distinto. Otro hombre bien importante, que es lo que yo llamo ahora, está en el capítulo 16 de Jueces. Anoten, capítulo 16, versículos 1 al 21. Allí dice, mejor dicho, allí digo yo, soy yo el que lo digo, el ocaso de un hombre distinto. ¿Qué pasó allí? Bueno, lo que pasó allí es la historia de Sansón, o parte de la historia de Sansón, o la última fase de la vida de Sansón. Por eso lo llamo el ocaso de un hombre distinto. Él era distinto, nació siendo distinto, era un nazareo, fue ungido por Dios desde el vientre de su madre, un hombre que tenía una fuerza extraordinaria, un hombre que fue nombrado por Dios juez, y de hecho juzgó al pueblo de Israel por 40 años, pero un hombre que se hundió, por así decirlo, se dejó atrapar por sus debilidades.
Y al dejarse atrapar por sus debilidades, en la historia que es ese capítulo 16, versículo del 1 al 21, la historia de de Sansón y de Dalila, encontramos que este hombre empezó a jugar con Dalila prácticamente. Dalila le dijo, ay, dime cuál es el secreto de tu fuerza, porque le estaban pagando, le estaban extorsionando, y ella cayó en la extorsión y manipuló al señor Sansón. Y entonces él comenzó a decir, bueno, si me amarran con esto, con estas tejas, o si me amarran con estas ligas, o si me hacen esto, y repitió en 3 oportunidades, en el versículo 7, 11 y 13 de ese capítulo que usted va a leer, repitió en 3 oportunidades, me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. ¿Te das cuenta de lo que dijo? Me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Significa entonces que él no era como cualquiera de los hombres. Él era un hombre distinto, porque Dios lo hizo distinto. Tú y yo somos personas distintas, no distintas porque predicamos el evangelio, porque somos pastores o porque somos predicadores. Somos distintos porque la Escritura dice que Dios nos selló, nos dio un sello, que es el sello del Espíritu Santo. Unos están esperando el sello del libro de Apocalipsis, pero yo no estoy esperando ese sello, porque ya yo estoy sellado, según el capítulo 1, los últimos versículos, los versículos 13 y siguientes del capítulo 1 del libro de Efesios. Ya yo fui sellado, señores. Al ser sellado, yo fui apartado. Dios, a través del Espíritu Santo, me entregó unas arras, se comprometió conmigo, me hizo distinto. Y ahora yo tengo que tener el valor de ser distinto. Y si yo tengo el valor de ser distinto a todas estas corrientes políticas, sociales, económicas, que vayan en contra de lo que Dios establece, entonces yo seré usado en este tiempo conforme al propósito eterno de Dios. Amén. Entonces, el ocaso de este hombre, Sansón, él era distinto, pero él se dejó atrapar por sus debilidades y comenzó a expresar delante de un sistema, vamos a colocar a la mujer como un sistema contrario a la voluntad de Dios, al propósito eterno de Dios. Comenzó a decir, seré como cualquiera de los hombres, y ciertamente perdió esa distinción y llegó a ser como cualquiera de los hombres. Y lo primero que hicieron los filisteos fue sacarle los ojos, es decir, quitarle la visión. Lo demás, léalo usted. Ok, rápidamente dije que este era el punto más largo, ¿no? El punto número 1 de ser distinto, pero quiero dejarle ahondarlo para que no quede dudas de lo que estoy diciendo. Primera de Pedro, anote, Primera de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 5. El 23 también, 1 de 3 al 5, el versículo 23, y en el capítulo 2, los versículos 1 y 9. Si usted quiere leerse toda la epístola de Pedro, no le caería mal, pero solamente esto para lo que quiero decir de ser distinto. Allí yo extraje 5 cosas bien interesantes, y de las últimas 5 también, pero fíjate, ¿cuáles son esas cosas importantes que extraje de allí? Allí dice que somos distintos, ¿por qué? Porque somos renacidos para una esperanza viva. Somos renacidos para una esperanza viva. Tenemos una herencia incorruptible, incontaminada inmarcesible, es decir, inmarchitable. Tenemos una herencia incorruptible, eso me hace distinto. Incontaminada, no se puede contaminar esa herencia. Eso me hace distinto, según lo que estableció el apóstol Pedro. Luego dice que primero dice que somos renacidos para una esperanza viva, y luego dice que somos renacidos de una simiente incorruptible. Eso me hace distinto, o no te hace distinto, por favor.
Entonces, luego dice, por lo tanto, desechemos pues, ¿qué vamos a desechar? Porque somos distintos. Toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones del sistema. ¿Me hace o no me hace distinto esto? Ahora, si yo entro en la malicia que hay hoy en el mundo, si yo entro en la hipocresía, en el engaño, en las envidias y en las otras detracciones, aplaudiendo lo que hacen los sistemas perversos, entonces me pasará lo que le pasó a Sansón. Caigo en el ocaso de un hombre distinto. Dios me hizo distinto, por lo tanto yo debo tener el valor de ser distinto para poder ser usado en este tiempo conforme a su propósito eterno. Eso se llama dignidad ministerial, mis amados. Y luego dice, pero ¿por qué debo desechar la malicia, el engaño? ¿Por qué no puedo ser como los demás? ¿Por qué no me puedo dejar llevar por la corriente? ¿Por qué si me llaman a ser de un partido político corrupto, yo le digo no? ¿Por qué? Porque yo soy de simiente incorruptible. Es difícil entender eso, por Dios. Soy de una simiente incorruptible. Fui renacido para una esperanza viva. Por lo tanto, yo debo desechar todo lo que esté contrario. ¿Cómo puedo estar yo como simiente corruptible aplaudiendo lo que hacen los corruptos? ¿Cómo? ¿Dónde está la dignidad ministerial, señores? Viste, hemos leído, pero no hemos estudiado. Y si hemos estudiado, no hemos meditado. Y si hemos meditado, no hemos reflexionado. Y si hemos reflexionado en lo que hemos leído, estudiado y meditado, entonces no lo hemos practicado. Bien, la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta está en el versículo 9 del capítulo 2. Me dice, porque somos linaje escogido. Real sacerdocio. ¿Cuántas veces has leído eso? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar no las fallas corruptas, sino para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo veo qué es lo que hago. Si no tengo el valor para ser distinto, entonces tampoco seré usado. Seré usado de otra forma, para dar sermones. Pero para formar parte del propósito eterno de Dios, déjame decirte que I'm sorry. Ponle seriedad a lo que te estoy diciendo. Bueno, este es el punto número 1. Pudiera extenderme un poco más y mi teléfono está a la orden para contestar cualquiera de estas preguntas. No para debatir ni para discutir, porque yo no debato, no discuto la palabra de Dios. Usted con su teología y yo con los principios que establece la Escritura. Porque los principios no se discuten, no están en debate, porque son principios de Génesis, Apocalipsis, desde que se inició, desde antes de la fundación del mundo hasta el día de hoy. Eso no se discute. Fíjate, entonces, por esto y por mucho más que me faltaría tiempo para decírselo, hay que aprender a capitalizar el ser distintos. Número 2. Plena convicción para seguir el camino que Dios nos ha marcado como escogidos. Repito, plena convicción para continuar, para seguir avanzando en el camino que Dios nos ha marcado. Te doy textos bíblicos rapidito, esto va a ser corto. Romanos 14, versículo 15. Anótalos. Allí dice
que cada uno de nosotros debemos estar plenamente convencidos en nuestra mente. Si usted está convencido que formar parte de un partido político que usted sabe que es un caldo de cultivos de corrupción, si usted está plenamente convencido que Dios le dijo que estuviera allí, quédese allí. No hay ningún problema. Pero yo quiero que usted recuerde que usted fue escogido por Dios y fue renacido de una simiente incorruptible. Entonces usted me va a contestar, allí estoy seguro, ya lo está pensando. Me va a decir, precisamente porque tengo una... Es tu propia decisión. Romanos capítulo 4, versículo 21, establece que el Señor Abraham dijo lo siguiente: estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso ahí se refiere para sacar a Isaac de la muerte a la vida. Pero yo hoy te digo que nosotros debemos estar plenamente convencidos de que Dios es poderoso para librarnos de la pandemia, para darnos salud, vigor, energía, vitalidad, fuerza, para darnos vida, para introducirnos en su propósito eterno, para darnos la convicción, para darnos el valor de ser distintos, para darnos la salud, para prosperarnos, para bendecirnos. Hay que estar plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer con nosotros lo que Él ya predestinó desde antes de la fundación del mundo para nuestras vidas. ¿Viste? No estamos jugando, es algo serio. Yo les dije hace unos 2 mensajes atrás que los siguientes mensajes iban a traer directrices apostólicas y proféticas. Y eso es lo que he venido haciendo. Trayendo directrices apostólicas y proféticas que no tienen marcha atrás, que es hacia adelante. Ahora, otra cosa bien importante, está en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Yo sé que usted se lo sabe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso lo oímos hasta el cansancio en casi todas las iglesias del mundo. Pero fíjate bien, la palabra convicción es la palabra upostasi en el griego. Upostasi. La palabra upostasi habla o da a entender en el griego de que es un fundamento donde tú te estableces. Es un fundamento donde tú te subes y tienes la seguridad, la certeza, la convicción para esperar allí lo que Dios de alguna manera te ha prometido. ¿Lo ves? Entonces, la palabra convicción, upostasi, también tiene en el griego otra acepción que es como un contrato. Cuando tú tienes la convicción de que firmaste un contrato y en ese contrato hay una serie de cláusulas que las partes deben cumplir. Entonces, cuando tú tienes fe en las promesas que Dios te ha entregado, Él te entregó un contrato firmado para decirte, voy a hacer esto, lo haré contigo, lo volveré a hacer, y lo haré cuantas veces quiera. Entonces tú tienes la garantía de que es un contrato y que Él va a cumplir todas y cada una de las cláusulas que allí están. Permiso. ¿Lo ves? Esta es la más impactante, que yo la había oído, pero como yo no repito lo que oigo hasta que no lo verifico. La palabra upostasis es tal convicción que se puede decir que la fe es el título de propiedad que Dios te emite hacia ti, a tu nombre, por aquello que Él te dijo que te iba a dar. Chacho. Es decir, Dios te da el título de propiedad. Es lo que significa, entre otras cosas, la palabra upostasis. Por eso, estar convencido es estar
subido en una plataforma, es tener un contrato, es tener el título de propiedad para yo poder seguir el camino que ya Dios estableció para mí. Debo estar convencido, porque de lo contrario pasarán cosas en la mitad del camino, me devolveré, no seguiré. Y este es un camino que no tiene retorno, hermanos. Es hacia adelante. Es hacia adelante. Dicho todo esto, tanto el tener el valor para ser distinto y estar convencido, estoy mirando la hora para adelantar un poco, nosotros tenemos un contrato que Dios nos expidió para que andemos en su camino. Ya Él lo trazó. Y en ese camino ya Él preparó obras de antemano para que tú y yo andemos en ella. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Como número 3, rapidito. Como número 3, tener el valor para menospreciar, escucha la palabra, tener el valor para menospreciar las circunstancias adversas. Tener el valor para menospreciar las circunstancias adversas. ¿De dónde saca usted eso, pastor? Bueno, mira, en el libro de Hebreos capítulo 12, los primeros 3 versículos establece grosso modo lo que voy a decir. Dice: nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No te pierdas lo siguiente: quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Viste? Jesús no se concentró en el oprobio, no se concentró en los clavos, no se concentró en las burlas. Él se concentró, él traspasó con su mirada, con su enfoque, traspasó el oprobio para tener el gozo, de lo que iba a venir detrás de eso. Entonces, hoy día nosotros debemos tener el valor para menospreciar las adversidades, las circunstancias adversas, no negarlas, están allí, pero no me concentro en ellas, me concentro es en lo que ella me va a dejar. Yo he venido no estudiando, pero sí meditando en una ley que escuché hace tiempo que se llama la ley de la inclusión, donde dice que nada se pierde, sino que todo está incluido. Entonces, lo negativo, lo que nosotros llamamos negativo, a lo que nosotros reprendemos a cada rato, no se va, sino que queda incluido. ¿Sabe por qué? Porque no debes concentrarte en lo negativo de ellos, sino en lo positivo que lo negativo nos deja. Entonces vienen disfrazados a veces las bendiciones y nosotros reprendemos el disfraz. Se nos va también quien está disfrazado. La bendición viene disfrazada, pero como está disfrazado y no la entiendo, la reprendo y ella se va. Ay, Dios mío, cuánto nos falta aprender. Y sobre todo aprender lo que significa la dignidad ministerial. Bien, vamos a continuar, no nos vamos a parar. Fíjense, número 4. Escuche bien esto. Tener el valor de comprometernos con Dios, con su palabra, con su camino y con su obra. Tener el valor de comprometernos con Dios,
su palabra, su camino y su obra. Ajá, pastor, ¿cómo es eso? Explíqueme. En Hebreos capítulo 11, versículos 7 y siguientes, perdón, capítulo 7, sí, capítulo 7, versículo 7, perdón, y siguiente, usted va a encontrar la historia, va a encontrar varias historias, pero hay 3 historias consecutivas, que son la de Noé, la de Abraham y la de Sara. Yo no se las voy a mencionar ahí, hay muchas cosas que sacarle, pero solamente le voy a mencionar esto. Dice la Escritura que cuando Noé fue advertido por Dios, él se preparó. ¿Viste? Se comprometió con Dios, con su palabra, con su camino y con su obra. Porque él comenzó a prepararse. Cuando nadie veía nada, cuando él no veía nada, él comenzó a prepararse porque él creyó, se comprometió. Dios me dio una palabra y yo inmediatamente me comprometo con esa palabra. No la dejo para después, sino de una vez. Porque si Dios me la dio hoy, si Dios te está hablando hoy y tú eres ministro del Señor y te está hablando de la dignidad ministerial y tú la dejas pasar, entonces tú no estás adquiriendo compromiso. No tienes el valor para adquirir compromiso. El otro ejemplo es el señor Abraham. El señor Abraham, dice la Escritura, que habitó en la tierra sin poseerla, en la tierra prometida, en la que Dios le había prometido. Él habitó en la tierra prometida. Dice la Escritura que él fue como un extranjero en la tierra prometida. Pero cuando él llegó a la tierra prometida, él miró para los lados y dijo, wow, esto está muy bonito aquí como para crear un hato y criar ganado, vaca, oveja. Oye, esto es algo bonito, me gusta. Pero después él pensó que él esperaba algo mayor y mejor. Él esperaba una ciudad cuyos fundamentos, el arquitecto y el constructor era Dios. Viste, no se conformó, como la mentalidad que tenemos la mayoría de los predicadores, la prosperidad, debemos alcanzar, vamos a conquistar y vamos a construir una torre, y sin darse cuenta están construyendo una nueva torre de Babel, y vamos a construir, y vamos... Este hombre se comprometió con Dios, con su palabra, con su camino, con su obra. Pero le dijo a Dios, mira, ¿sabes qué? Esto está muy bonito. Pero lo que yo espero no es del arquitecto fulano de tal. Es la arquitectura que lleva tu firma. Es la construcción que lleva la marca de tus manos. Entonces, lo que Dios tiene para ti, para mí, cuando nos comprometemos con Él, cuando tenemos dignidad ministerial, es que lo que Dios nos entrega tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios, no el hombre. Eso se llama compromiso, eso se llama dignidad. Con Sara sucedió algo parecido. La Escritura dice que ella por fe recibió fuerzas aún en su vejez para concebir. Pero hay algo mayor que eso. ¿Sabes qué? Dice la Escritura, que ella creyó que era fiel quien se lo había prometido. Si tú y yo creemos que el que nos los prometió es fiel, descansemos en eso. ¿Por qué? Porque si Él es fiel, yo me comprometo con el fiel. Y al comprometerme con el fiel, entonces las demás cosas se manifiestan porque hay fidelidad de parte de Él y hay compromiso conmigo, con el fiel. Número 5. Ya estamos terminando. Valor para estar dispuesto y disponible
a cumplir su voluntad. Esta es otra cosa. Estar dispuesto y disponible a cumplir su voluntad. ¿Por qué? Porque debe haber una disposición. En el capítulo 108, versículo 1 de los Salmos, el salmista dice: mi corazón está dispuesto, oh Dios. En el Salmos 81, versículo 10 al 16, que en estos días lo estudiamos, o por lo menos lo tocamos, nos insta a quererlo, a oírlo, a adorarle y a servirle. Y en Marcos 14, 28, 38 y Lucas 22, 33, anoten, nos habla de que debe haber una disposición de espíritu, de alma y de cuerpo. Entonces, si yo saco conclusiones de todo esto, yo digo entonces que estar dispuesto y disponible es tener voluntad dispuesta, como lo dice 2 de Corintios 8:12, como dice 2 de Timoteo 2:21, estar dispuesto para toda buena obra. Entonces es una disposición de espíritu, de alma, de cuerpo, de corazón, de mente, de voluntad. ¿Para qué? Para obedecerle. Eso me hace un ministro competente de un nuevo pacto, pero me hace ministro con dignidad. Y al ser un ministro con dignidad, seré usado en este tiempo conforme al propósito eterno de Dios. Tal vez, como es el propósito eterno de Dios y no es el propósito de una red apostólica, ni de un concilio, ni de una confraternidad, tal vez usted no la vea. Pero a mí quien me interesa que lo vea es Dios. Y si Dios tiene un propósito eterno y cree que yo soy digno para ello, entonces allí estaré. ¿Qué me hace digno, pastor? ¿Qué me hace digno? Así alguna persona va a pensar, no, nosotros no somos dignos, nosotros somos indignos. Bueno, quédese usted siendo indigno. Yo creo que yo soy digno. Entonces, ser digno es muchísimas cosas, pero tome estas 5 que les di hoy. La primera es una sine qua non. Que usted sea dirigido por el Espíritu Santo en todas las cosas como maestro por excelencia. Que Él le enseñe todas las cosas, que Él le recuerde lo que la palabra de Dios ha dicho, que le guíe a toda verdad y que le haga saber las cosas que están por venir. Mejor dicho, que habrán de venir. No que están por venir, sino que habrán. Es decir, habrán de venir. Dios dijo que vendrían y vienen. Punto. Y el Espíritu Santo se encarga de enseñármelas. ¿Ves? Eso es sine qua non. Luego te di 5 bases importantes. ¿Cuáles son las 5 bases importantes? Número 1, tener el valor de ser distinto. Número 2, estar plenamente convencido. Tener el hipostasis de Dios en mis manos. Tener esa convicción para poder andar el camino que ya Dios trazó para mí. Tercero, tener el valor de menospreciar las circunstancias adversas. Cuarto, tener el valor de comprometerme con Dios, con su palabra, con su camino y con su obra. Y número 5, tener la disposición, el valor y la disposición y disponibilidad para obedecerle. Grosso modo, esto es lo que significa capitalizar todo esto. Si tú capitalizas todo esto, somos irremediablemente, como simiente corruptible, a ser usados por Dios conforme a su propósito eterno. Tema bien interesante. Espero que hayas tomado nota de algunas cosas. Si no, vuelve a oír, a ver el video. O si no, recuerda, puedes oírlo en Telegram, ¿ok? Puedes oírlo, es un audio, ¿ok? Aparte de nuestro canal de YouTube, tenemos ahora un canal en Telegram para que tú puedas oírlo, ponerte tus audífonos, estar haciendo tus tareas, tus cuestiones,
en la cocina, si eres cocinero o cocinera, haciendo tu trabajo inclusive, oyendo o vas manejando, lleva tus audífonos, no tienes que poner el video para no entretenerte, sino, así que corre la voz. Los audios están en Telegram. Apóstol José Silva, todas nuestras redes sociales, Apóstol José Silva. Bien, termino dándote unas directrices apostólicas que no pueden faltar después de un tema como el que acabamos de oír. No pueden faltar estas directrices. La primera directriz que te doy el día de hoy, como una recomendación para algunos, para otros, van a ser directrices, ¿no? Yo recibo esto como una directriz, por lo menos yo la recibo como una directriz, otros la van a recibir como una recomendación. No, él me dio una recomendación, pero yo no le voy a hacer caso, yo quiero seguir siendo mi vida así, yo lo oigo todos los domingos y me gusta la palabra, pero yo quiero seguir con mi vida así. Bueno, está bien, siga con su vida así, que usted sigue. Si usted hoy hace lo mismo que hizo ayer, el resultado de mañana será exactamente el mismo. No habrán cambios, no sucederá absolutamente nada. El mundo cambiará y usted continuará en el mismo carrilito. Pero nosotros no somos de los que nos quedamos en el mismo carril. Nosotros nos descarriamos y buscamos otros carriles cuando vemos que el carril donde estamos no es el correcto. Si yo veo que el carril donde estoy es tradicionalista, es costumbrista, me está imprimiendo algo que va contrario a estos principios que he aprendido, yo me descarrío. Y digo, no, discúlpame, esto no es. Claro, para eso hay que tener valor para ser distinto. Número 1, procura realizar cada día tareas pequeñas en pro de una meta mayor. Voy a repetírtelo. Procura cada día hacer tareas pequeñas en pro de una meta mayor. Enfócate en la suma de ellas, de esas metas, de esas tareas pequeñas. Porque esas tareas pequeñas te darán grandes alcances. Pequeñas hoy, grandes mañana. Recuerda también que lo imposible que hoy vemos es la suma de lo posible. No esperes hacer algo imposible, algo sumamente grande, sino comienza a hacer cosas pequeñas, que ellas se van a ir sumando hasta que alcances las cosas grandes. Número 2. Nuestro Padre, esta fue una palabra que recibí el día miércoles y se la envié a una persona porque mientras estaba orando, Dios puso en mi corazón a esa persona y se la envié con mucho cariño. Pero hoy la hago pública. Dios nuestro Padre hará muy pronto, escucha, hará muy pronto justicia a sus escogidos. Si tú crees que Dios se ha olvidado de ti por alguna circunstancia, pero tú crees que eres escogido, Dios hará muy pronto justicia a sus escogidos que se han mantenido constantes en su puesto de guarda. ¿Ves? ¿Qué es mantenernos constantes en mi puesto de guarda? ¿Para qué me llamó Dios? Dios me llamó para enseñar y predicar. Yo me he mantenido constante en la enseñanza y en la predicación. Aún en pandemia lo he hecho. Por lo tanto, yo estoy allí. Entonces, esa palabra es para mí. Y si tú te has mantenido en tu puesto de guarda, y tu puesto de guarda es la oración, tu puesto de guarda es la adoración, es la enseñanza, es la predicación, o es el estudio, o es lo que sea, pero estás en tu puesto de guarda, Dios hará justicia a sus escogidos que se han mantenido constantes en su puesto de guarda. Número 3. Si tú crees que para Dios, que no hay nada difícil ni imposible para Dios, oído, si tú crees que no hay nada difícil ni imposible para Dios, entonces cree esperanza contra esperanza. ¿Qué significa eso, pastor? Cree donde veas que no hay esperanza, que todas las esperanzas están ya rendidas, cree que hay una esperanza y con esa esperanza ve en contra de la esperanza que te dice que no. Sigue el ejemplo de Abraham, él creyó esperanza contra esperanza. Para él no había esperanza, pero él
fue esperanza. Recuerda lo que dijo el apóstol Pedro, que fuimos renacidos. Bueno, ya el apóstol Pedro se murió. Ahora lo digo yo. Hemos sido renacidos para una esperanza viva. Entonces, con esa esperanza viva, lucha contra aquellas esperanzas que vienen contrario a la esperanza viva que Dios puso en ti y para lo cual te hizo renacer. Cree verdad contra verdad, porque nada podemos contra la verdad si no es por la verdad. Para una verdad sensorial, ve contra ella con una verdad espiritual. Para una verdad real, ve contra ella con una verdad revelada. Es creer, esperanza contra esperanza, es verdad contra verdad. Pastor, pero ¿cómo niego esto? No te estoy diciendo que lo niegues. Te estoy diciendo que lo combatas con otra verdad. Y por último, recibe esta palabra. La fe, de la cual hablamos infinidades de veces, y hablamos a cada rato que hay que tener fe y tal y qué sé yo, y esto, lo otro. Pero escucha, la fe es una ruta, así lo escribí, es una ruta por donde transitamos, por la cual transitamos todos los días. La fe es una ruta por la cual transitamos todos los días. El que abre un negocio, levanta la Santa María de un negocio, es porque tiene fe. El que toma su vehículo para salir a taxiar, o su vehículo de transporte colectivo, o su vehículo para ir a un trabajo, o comienza a trabajar porque le ofrecieron un sueldo, él lo hace por fe. Él no lo sabe, pero lo está haciendo por fe. Entonces la fe es una ruta que transitamos día a día. El éxito, la prosperidad o el fracaso de esa ruta va a depender con cuánta paciencia tenemos mientras caminamos en esa ruta de fe. Voy a repetirlo. La fe es una ruta que transitamos a diario, constantemente. El éxito, la prosperidad o el fracaso va a depender con cuánta paciencia transitamos esa ruta. ¿Por qué, pastor? Porque la paciencia es la compañera inseparable de la fe. Si no, revisa otra vez Hebreos 11:1 que te dice, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Viste? La certeza de lo que se espera. El que espera tiene que tener paciencia. ¿Cómo llaman a las personas que van a un hospital o a una clínica y lo ponen en sala de espera? ¿Cómo lo llaman? No me digas que no sabes. Lo llaman pacientes. ¿Y por qué lo llaman pacientes? Porque están esperando en una sala de espera para que lo llame el médico a su consulta. Ellos están esperando en fe que el médico los va a atender, pero mientras tanto están en una sala de espera. Y se llaman pacientes porque tienen paciencia. Porque la paciencia es el compañero o la compañera inseparable de la fe. Ay, amigo, amiga. Este es las recomendaciones y las directrices que yo como apóstol puedo darte en este día. Por lo demás, te declaro muy bendecido. Declaro que la gracia y el favor de Dios están en tu vida. Te declaro más que vencedor. Declaro que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento está en tu vida y en la vida de tu familia. Recuerda, hay profeta en Venezuela y Dios está creando un consenso espiritual con cada uno de sus profetas en distintas partes de Venezuela y del mundo para que hayan eventos de todos tipos y de toda índole para Él tener su intervención divina
en los asuntos que necesitan darle un vuelco de 180 grados para mejor. Recuerda que es creer, lo voy a decir de otra manera, es desear algo, creer, confiar, esperar sin desesperar y sin dejar de actuar en fe en lo que crees, en lo que esperas, en lo que confías, viviendo en la expectativa de que eso pronto se ha de manifestar porque Dios lo dijo y yo lo creo y Él lo hace. Recuerda vivir en el código de honor. Todos necesitamos un código de honor. El código de honor que yo pongo a tu disposición es algo que está establecido en la Escritura. Es vivir en la verdad, andar en justicia, andar en rectitud de corazón, haciendo todo lo que a nuestro Padre le agrade. Te declaro muy bendecido y nos vemos el próximo miércoles, 7:30 de la noche a través de Instagram. Recuerda, compártelo. Este video se subirá luego a YouTube y también estará en Telegram, el audio, para que lo puedas disfrutar más y mejor. Te declaro muy bendecido. Un fuerte y gran abrazo. Nos vemos pronto. Bendecido a todos. Si le crees a Dios, cantemos todos. La montaña se moverá. Si le crees a Dios, ¿qué más dice? Un milagro recibirás. Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad de alcanzar lo imposible. Con fe lo lograrás. Levantemos las manos y cantemos. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán, tu problema se resolverá, la victoria obtendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios, si le crees a Dios, la montaña se moverá. Si le crees a Dios, un milagro recibirás. Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad de alcanzar lo imposible. Con fe lo